muy buenas tardes. Mi nombre es Patricia Ayala y les voy a compartir mi ponencia titulada La narrativa gráfica y la pintura, una visión conciliadora. La narrativa gráfica, también llamada cómic, tebeo, historieta o BD, es, en su más breve definición, arte secuencial. Se le conoce también como una estructura narrativa formada por la secuencia progresiva de pictogramas. Tres elementos propios del cómic incluyen la asociación de imágenes consecutivas para formar un relato, la inclusión de textos como diálogos entre los personajes y la permanencia de al menos un personaje a lo largo de una secuencia. A su definición y a estos elementos se le agrega el propósito de comunicación o transmisión de ideas y la respuesta estética del lector. Toda narrativa gráfica debe incluir coherencia en su construcción y el objetivo de comunicar. Sin embargo, estos criterios y la larga tradición del cómic en la vida del ser humano no han logrado validarlo del todo como una expresión artística y todavía hay quien se pregunta con desdén si el cómic es arte. Este texto no pretende exponer razones que validen al cómic como arte, sino manifestar algunos ejemplos que, a lo largo de la historia del arte, muestran que la pintura fue el terreno en donde se desarrolló la semilla de la narrativa gráfica, comentando obras de arte que pudieron haber sido leídas como cómics. Desde la antigüedad nos llegan ejemplos llamados cómics o protocómics con diversas representaciones narrativas del pasado, como los códices prehispánicos de Mesoamérica o los paneles en la columna de Trajano del año 113 después de Cristo. Los primeros como un recuento visual de la historia de los pueblos, representados únicamente a través de dibujos, y los segundos por sus secuencias a detalle de las batallas de Trajano, el emperador romano. Llamar a la narrativa gráfica del pasado protocómics o cómics de la antigüedad no convence fácilmente a artistas y profesores de historia del arte que aseguran que el arte pictórico está muy alejado de lo que hoy en día llamamos narrativa gráfica. Por ello es necesario señalar algunos elementos manifestados en obras del pasado, similares a los que actualmente se emplean en el cómic, mostrando así que éste estuvo inmerso en la pintura y ambos compartieron una manera de contar, de representar y de llegar al espectador para impactar y dejar claro. En 2016, durante la construcción de una carretera en la localidad jordana de Beit Jais, fue descubierta una tumba. La tumba data de tiempos del Imperio Romano y estaba recubierta por brillantes pinturas que retratan a los dioses del Olimpo y a varios habitantes realizando diferentes actividades cotidianas, entre ellas la siembra en el campo, el corte de árboles y la construcción de la ciudad. Con más de 2000 años de antigüedad, las pinturas que recubrían la tumba mostraban 260 figuras acompañadas por 60 textos que han sido interpretados como diálogos entre los retratados. Algunos investigadores nombraron a este descubrimiento como el primer cómic de la antigüedad por mezclar expresivamente imágenes y palabras. Dejando de lado los jeroglíficos egipcios, debido a que las imágenes se consideran en muchos casos ilustraciones al texto o símbolos que representaban ideas, otro ejemplo quizá anterior a la tumba de Beit Jais es la imagen sobre una ánfora de cerámica griega que muestra a Aquiles jugando con Ajax un juego de mesa. Aquiles y Ajax jugando a los dados. La imagen está firmada por Exequías, quien trabajó como ceramista y pintor de figuras negras entre los años 550 a 525 a.C. De las bocas de ambos personajes emanan textos, las palabras 4 y 3 al parecer resultados del juego de azar y un rasgo indiscutible de que una textualidad era necesaria para comprender la imagen en su totalidad. Este sería sin duda un ejemplo muy antiguo de que los elementos del cómic actual ya se incluían en representaciones de la antigüedad. Personajes reconocibles, diálogo y relato. Acciones representadas que, sin palabras, carecerían de un significado claro. Existen otras dos ánforas griegas con diálogo entre los personajes, el juicio de Paris y Aquiles matando a Pentesilea, ambas también del pintor Exequías. Desde la antigüedad, texto e imágenes se relacionaban en un mismo medio para expresar ideas, contar historias, utilizar secuencias y alcanzar el máximo de lectores. Esos son otros de los elementos de la narrativa gráfica, pero sin duda mostrar diálogo en las imágenes puede acercarnos a ver la pintura con nuevos ojos y empezar a comprender que los orígenes del cómic, como los de cualquier otra práctica artística, buscan desde un inicio los mismos objetivos que las demás artes: clarificar y comunicar el contexto social, ideológico e histórico de la cultura de la cual emergen. Hablamos entonces de que desde hace más de 2500 años el modo de representación humana llamado arte no incluía solamente un escenario o figuras reconocibles, también incluía texto. En la mente del dibujante, pintor o ceramista existía la necesidad de textualizar parte de las ideas dirigidas al espectador
Independientemente del desarrollo lingüístico o textual de una cultura, la inclusión de texto en la obra pictórica nos dice que la sola imagen no satisfacía la fuerza expresiva del artista. Julie Somers afirma que la burbuja de diálogo o bocadillo existe desde el medioevo. Estas burbujas, banderolas, rollos o listones con palabras que son en realidad antecesores del globo de diálogo logran que el espectador le dé un significado más preciso a la obra presentada. El código que descifra el mensaje es conciso y dista de ser puramente subjetivo al basarse solo en imágenes. La comunicación es real y transita tanto en el lenguaje visual como en el textual, en lugar de hacerlo en uno solo. Al espectador le queda claro, como en el caso de los bocadillos de hoy en día, que esas palabras fueron creadas para comprenderse como un diálogo que platican los personajes entre sí y para comunicar con inmediatez al observador cierta información sobre la escena. Sin embargo, para el espectador que no sabía leer como era común, el mensaje quedaba oculto. Cerca del año 1330 se escribió el libro Devotional and Philosophical Writings, que incluye 38 textos y 16 iluminaciones. 5 de estas iluminaciones, o Historiated Initials, eran iniciales con historia o letras adornadas con dibujos que incluyen rollos de texto o banderolas para ilustrar el diálogo entre los personajes que aparecen en ellas. Las banderolas emergen de la boca o de las manos de los personajes que emiten las palabras. En el año 1460 se escribe un libro en Flandes, región flamenca de Bélgica, llamado El Libro de las Horas, un devocionario bellamente iluminado con decoraciones a los lados y algunas letras con historias y personajes que incluyen una pequeña ilustración de un ángel dialogando a través de un. Era tan común el uso de estas banderolas en las imágenes de los libros que para finales de la Edad Media un impresor holandés recibió el sobrenombre de maestro de las banderolas por el éxito y la frecuencia con que las utilizaba en las ilustraciones de los libros que él publicaba. Por otro lado, la acción de secuenciar a los personajes, es decir, de crear secuencias de escenas en la pintura medieval, se observa desde las primeras representaciones de relatos bíblicos. Son conocidas las sucesiones de imágenes sobre la pasión, la crucifixión y el descendimiento de Jesucristo. En muchas iglesias se dibujaban secuencias de estos hechos bíblicos que eran interpretadas por sus características iconográficas. Es decir, una vez reconocida la persona de Jesús, la secuencia resultaba lógica y el espectador podía reconstruir el relato que se ilustraba. Más tarde, en el Renacimiento, con la presencia de nuevos materiales y mejores técnicas dibujísticas, como la perspectiva y la creación de paisajes de fondo, se crearon diversas obras pictóricas que presentan, al igual que en los relatos bíblicos del Nuevo Testamento, la necesidad de una secuencia en su composición para concretar el mensaje a transmitir. Pero para entonces no solo se mostraban pinturas al fresco o pequeñas ilustraciones evangelizadoras, sino que las imágenes eran presentadas en lienzos de grandes formatos que se colgaban en iglesias o en casas de particulares. En 1528, el pintor y grabador alemán Lucas Cranach el Viejo pintó el cuadro Lot y sus hijas, la historia descrita visualmente representada en el relato bíblico de Lot, contenido en el libro del Génesis. Lot, después de ser salvado ante la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra, huye hacia una cueva en las montañas con sus hijas, quienes han perdido a su madre porque al mirar hacia atrás y contemplar la destrucción quedó convertida en sal. Con el paso del tiempo, las hijas de Lot se dan cuenta de que no podrán casarse ni tener hijos, pues no quedan hombres en la región, así que deciden emborrachar a su padre y tener relaciones sexuales con él. Este pasaje bíblico ha sido extensamente representado en la pintura del Renacimiento. Algunas versiones creadas por otros pintores muestran a Lot y a sus hijas huyendo de la ciudad en plena destrucción. Otras muestran a Lot borracho, rodeado de sus hijas, semidesnudas, ofreciéndole uvas y licor. Sin embargo, la imagen creada por Lucas Cranach el Viejo se distingue de las demás porque decide crear una imagen conteniendo 2 escenas en ella. Cranach creó al menos otras 4 versiones de esta historia, todas muy similares. En la versión de 1528, Cranach plasma a un Lot completamente vestido a punto de beber el vino, un tanto renuente a la cercanía de una de sus hijas, mientras la otra llena su copa. Al fondo, la ciudad en llamas y en un plano intermedio, Lot y sus hijas en plena huida, dejando atrás a la inerte madre convertida en sal. Otra obra con secuencias es El milagro del marido celoso, pintada en 1511 por el italiano Tiziano Beselli. Esta representación artística nos manifiesta la historia de un marido que asesina a su esposa por adúltera y que después de enterarse de que había sido acusada injustamente, le pide a San Antonio que la resucite. Al centro y en primer plano tenemos al marido celoso empuñando la daga asesina y a la mujer suplicante. A lo lejos podemos ver
en otro plano, el milagro a San Antonio. El pago del tributo, pintada entre 1424 y 1427 por el italiano Tommaso di Ser Giovanni di Monica Sai, conocido como Masaccio, es un ejemplo más de una secuencia pictórica. Esta creación está basada en un pasaje del Evangelio de San Mateo que narra la llegada de Jesús a Cafarnaúm, en donde los cobradores de impuestos le piden que pague su entrada. Jesús le dice a Pedro que vaya a pescar al lago y que encontrará una moneda en la boca del primer pez que saque y que la entregue como pago del impuesto de ambos. Esta pintura describe 3 escenas. En el centro tenemos a Jesús, a sus apóstoles y al cobrador de impuestos. Al lado izquierdo se puede ver a Pedro pescando en un lago y a la derecha encontramos a Pedro pagando el tributo al cobrador. Todo ello en un mismo lienzo. Entre 1505 y 1510, el maestro llamado Van de Cruyff Nanning van Figgjo pinta la obra titulada El martirio de Santa Lucía, que contiene en su composición 5 escenas que pueden leerse como una secuencia de la historia. En dicho martirio, padeció terribles torturas por órdenes de su prometido, con quien decidió no casarse por haberse ofrecido en celibato a Cristo. En el cuadro puede verse a la santa de rodillas hablando con su confesor, ser arrastrada a un prostíbulo dentro de una fogata ardiendo en llamas, ser jalada por la fuerza y en el momento de su decapitación. Durante el Renacimiento era común la representación del Calvario de Jesucristo a través de secuencias, como se puede observar en las pinturas de Jacob Cornelis van Oost-Sanen, la crucifixión de 1507 y la de Jan Welles de Kock, el Calvario de 1520. Ambas son secuencias de más de 6 escenas en un solo lienzo. Asimismo, Peter Bruegel el Viejo pintó Paisaje con la caída de Ícaro, donde muestra a Ícaro recién caído al agua ahogándose, y al cual en versiones posteriores le agregaron un Ícaro volando para crear énfasis en lo inmediato de las acciones a través de una secuencia. Observamos también que en estos ejemplos existen varios periodos de tiempo, ya que algunos de los personajes aparecen más de una vez, aclarando que no solo estamos viendo una escena, sino 2 o más. Si un mismo sujeto aparece 2 veces en la misma composición, tenemos que interpretar la pintura como una acción secuenciada, una historia que necesitó más de una escena para ser contada. Los sucesos en un relato requieren de la secuencialidad. No pueden ocurrir ciertas escenas al mismo tiempo. Una persona no puede estar en 2 lugares a la vez en una pintura de una sola escena. La creación de una secuencia tiene que ver con la sucesión de los eventos del relato y la relación temporal entre ellos. Para poder entender una secuencia, tendrá que ser claro que reconocemos que los eventos narrativos tienen un orden cronológico y que además la relación temporal entre ellos es coherente, lo que se observa en los ejemplos antes mencionados. En ocasiones la trayectoria de lectura no es muy clara, pero la lógica de las acciones se reconoce en la secuencia. Con el nacimiento de la imprenta, la narración visual cambia. Los primeros libros impresos con imágenes contenían texto en sus ilustraciones. En el texto ilustrado de Dance of Death, publicado en 1485 por Guillaume Marchand, en 2 de sus paneles aparecen unos grabados de personajes hablando con la muerte, la autoridad y el rey muerto. El diálogo aparece en forma de texto dentro de un rollo o banderola. Debajo de la imagen, fuera de su recuadro, aparece la historia en forma de versos. En estas imágenes, el espacio contenido dentro de los rollos, en ocasiones, era dejado en blanco y se rellenaba con diferentes textos, de acuerdo con las decisiones editoriales. Estos rollos variaban en tamaño. Como en la Edad Media, en ocasiones durante el Renacimiento también aparecían textos flotando sobre los personajes sin rollo o banderola que los contuviera. Por lo general, el rollo inicia en las manos de quien dirige las palabras y se eleva hacia el cielo, y generalmente son señaladas por el interlocutor con una de sus manos. A veces las banderolas eran sostenidas por ángeles que aparecían volando en la parte superior de las imágenes, por lo que eran llamadas letreros de ángel. En ocasiones estos rollos parecían adornar las imágenes ya que son llamativos. John Tack asegura que las banderolas o listones del siglo XVI son hermosos, en particular el retrato de San Bruno, impreso en un libro parisino en 1523. El santo aparece en su ataúd a punto de ser enterrado, pero sentado con el sudario en todo su cuerpo, y alcanza a emitir unas palabras en 3 banderolas que emergen de su boca con textos dirigidos a los múltiples asistentes a su entierro. Con el tiempo y por ser el libro un producto para letras y a menudo muy caro, las ilustraciones se mudaron a gacetas y otras publicaciones periódicas. La costumbre de incluir escritos en listones o rollos con texto continuó en la pintura del periodo barroco. Bernardo Strozzi los ilustra en sus retratos de San Juan el Bautista, aunque estos más que anunciar un diálogo aportan información al evento retratado.
Antonio de Pereda y Salgado en 1611 utilizó uno en su pintura El sueño del caballero. Peter Paul Rubens también los emplea en su representación de la Adoración de los Pastores de 1608. Con el auge de las publicaciones periódicas y los libros, estos se convierten en un motivo pictórico más. La pintura barroca retrata textos en forma de libros, cartas y documentos, pero estos ya no son aclaratorios, explicativos o diálogos entre los personajes. Son simplemente textos que acompañan al diario vivir de los personajes retratados. Son comunes entonces los bodegones que junto con frutos y carnes frescas retratan libros, gacetas y cartas. Como ejemplo tenemos decenas de naturalezas muertas con libros. Entre ellas las más conocidas son las de Jean Liebens, Jean-David de Hem y algunas pinturas de Georges de Latour. En el barroco, los artistas prefieren retratar el momento, congelar una acción en lugar de contar una historia completa, lo que deja fuera de la pintura la necesidad de representar una secuencia a través de varias escenas. Ahora, el título de la obra basta para decirle al espectador lo que está viendo. El retrato de un momento en determinada historia bíblica o mitológica, comúnmente sabida de antemano. Se decide que tanto el texto como las secuencias de escenas ya no están a la altura de los nuevos cánones y así desaparecen ambos de la obra pictórica. Se quedan, sin embargo, los textos dibujados sobre cartas y libros. Tal es el caso de El oído, pintado en 1618 por Peter Paul Rubens, en colaboración con Jan Bruegel el Viejo. En esta pintura se retratan 9 partituras con texto e imágenes en una mesa redonda con atriles especialmente diseñados para un ensayo musical. El texto ahora no cuenta nada, no dice nada, decora o anuncia estatus. Permanece mudo o en silencio ante las interpretaciones de la obra. Mismo caso en la pintura Santa Margaret de Aníbal Carracci o en el San Mateo de Caravaggio y en algunos retratos de jóvenes mujeres leyendo libros y cartas pintados por Johannes Vermeer. El arte deja el terreno de la universalidad si se necesita de una lengua para entenderlo. El arte pictórico requiere de la habilidad de observar y entender. El arte con texto requiere de la habilidad de observar, leer y entender. Si el arte tiene un texto, no puede ser leído por alguien que no entienda ese particular idioma y, como consecuencia, su consumo se vio limitado y cayó en desuso. Y no solo el público dejó de entender un arte con texto en él, sino que también hoy surgen cuestionamientos sobre el analfabetismo de los mismos pintores. La secuencia y el texto se fueron. La pintura se elevó como una creación pura y no admitió nunca más un parentesco con la narrativa gráfica. La pintura gestó al cómic, pero no ha querido ser su madre. De tal modo que el cómic se aisló, transformándose inicialmente en la caricatura y al dejar de lado la elegancia, belleza y virtuosismo que lo caracterizaban dentro de la pintura, fue despreciado por el mundo pictórico y partió en busca de un nicho propio que tardaría siglos en encontrar. Durante mucho tiempo, la narrativa gráfica buscó cobijo en la literatura, pero solo encontró rechazo. Igualmente, de modo extraño, se relacionó desastrosamente con las artes visuales. Hoy en día, el cómic es valorado en el mundo del arte, en sus propios museos temáticos, en museos de arte y en recintos culturales. Pero no hay que ignorar que alguna vez fue parte de la obra pictórica que artistas visuales y críticos escudan con tanto ahínco. En la actualidad vemos que la separación entre la narrativa gráfica y la pintura se dio también en parte por decisión propia de los creativos del cómic, debido a que el lienzo le resultó individualista y elitista, en contraposición al formato personal que siempre ha buscado llegar a un público más numeroso. Entender la secuencialidad y textualidad de una pintura no nos llama a reacomodarla en viñetas del siglo XX e intentar explicarla. Nos convoca más bien a comprender que en algunos momentos de la historia del arte, la narrativa gráfica como arte secuencial compartió elementos y necesidades con la creación pictórica. Imágenes y texto convivían libremente en la mente y creación de los seres humanos, y desde hace muchos años los textos y las imágenes se combinaban con secuencias, cubriendo así las mismas necesidades de comunicación que el cómic satisface en la actualidad. Muchas gracias.